Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Tuvimos una visita maravillosa por parte de los estudiantes de la UTB, carrera de Ecología y Medio Ambiente. Nos trajeron varios regalitos y además nos ayudaron con un día de voluntariado. Como muchos saben, a nuestros pequeños les encanta la visita y también a nosotros nos ayudan bastante. Estamos muy contentos porque todos se pusieron felices, el refugio quedó totalmente limpio. Y también nuestros pequeños estaban muy emocionados porque habían muchísimos regalos. Muchas gracias por el apoyo. Buenas noches. Antes que nada, agradecer a los participantes que ya van ingresando, agradecerles su puntualidad en esta sesión informativa del día de hoy, donde vamos a tocar un tema muy importante, el cual es los recursos hídricos. Agradecer de igual manera al director de carrera, al ingeniero Rafael Díaz. Y a nuestro expositor que el día de hoy nos va a acompañar es el ingeniero Álvaro Armando Manzaneda Calderón. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todas las personas que participan, que han ingresado en este espacio de la Universidad Tecnológica Boliviana que se denomina Compartiendo Saberes, ¿no? Todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ya en unos minutos vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes, ¿no? Tocar un poquito de los temas que se va a tocar el tema el día de hoy, que es este tema tan llamativo que son los recursos hídricos, que es un tema tan esencial y tan vital para nuestra vida y para nuestro desarrollo. Por ejemplo, tenemos unos datos importantes donde indica que el 2,5 del agua de la tierra es dulce, pero el 1% es accesible para el ser humano. De igual manera, nos indican que se necesita alrededor de 15.400 litros de agua para reducir o para producir 1 kilo de carne de res. De igual manera, el 80% de las aguas residuales en el mundo se descargan sin tratamiento adecuado. Estos temas no tan relevantes que el día de hoy vamos a ir tocando con un pequeño contenido mínimo y también ver el tema de algunas curiosidades donde indica que, por ejemplo, en el desierto de Atacama hay microorganismos que obtienen agua del aire y la niebla. De igual manera, hay ríos invisibles en el aire llamados ríos atmosféricos que transportan tanta agua como los ríos más grandes del mundo. Y el lago de Baikal en Rusia es quien tiene aproximadamente el 20% del agua dulce líquida del planeta. Entonces, estos datos son tan importantes para poder hablar el día de hoy, ¿no? Este tema tan relevante que son los recursos hídricos. Ingeniero, yo creo que ya dando una pequeña introducción a lo que hoy vamos a ver, de igual manera los contenidos mínimos que vamos a tocar hoy, le voy a dar la presentación. Nos acompaña el ingeniero Armando Manzaneda, que es ingeniero en Ecología y Medio Ambiente. Tiene una vasta experiencia en lo que es la gestión de recursos hídricos, residuos sólidos y conservación ambiental. Cuenta con diplomados, tanto en educación superior, metodología, de igual manera una maestría en recursos hidráulicos. Ha trabajado en bastantes proyectos en relación al manejo de cuencas, fiscalizaciones ambientales y planificación municipal en diversos municipios de Bolivia. Posee certificación de consultoría de Renca y bueno, él se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de las políticas medioambientales. Ingeniero, un gusto tenerlo el día de hoy, que esta sesión del día de hoy será muy agradable, que los estudiantes, las personas que nos acompañan, saquen lo más importante de lo que es
el tema de los recursos hídricos. Ingeniero. Bien, muchas gracias. Creo que ya podemos ingresar y hacer ya la participación debida en lo que se refiere a la gestión de recursos hídricos, no solamente a nivel mundial. Y a lo largo de estos años de ejercicio profesional, hemos tenido bastantes observaciones, ¿no? En lo que se refiere eh, el desconocimiento como tal a la materia que se refiere, ¿no? Al abordaje de la materia en lo que es los recursos hídricos y en ello a su ejercicio en el uso de esos recursos hídricos. Perfecto. Bueno, hagamos una breve descripción de lo que también la ingeniera Andrea nos decía, ¿no? En la parte de la sostenibilidad hídrica en el mundo, ¿no? Y existe, pues, ahora una palabra que no se tenía antes, que se llama el estrés hídrico. Y ese estrés hídrico aún va cambiando de enfoque. El estrés hídrico se hace referencia, la ONU hace referencia a la falta de agua. Estoy hablando de aguas continentales, no de agua salada, que lo vamos a ir ya viendo más adelante también ese aspecto. Pero existe mucho estrés hídrico en el mundo, ¿no? Como nos dice el dato de la ONU, 884 millones de personas, ¿no? No tienen acceso directo al agua. Y esa es una cifra bastante grande. Estamos hablando de más de un 10% de la población mundial, ¿no? Entonces, yo hago un análisis y dejo también una pregunta en el aire indicando el estrés hídrico es la falta de agua, la falta de líquido elemento, y en muchos casos no se consideró esto, pero está muy cerca de considerarse las inundaciones y el exceso de agua también como un estrés hídrico. ¿Y por qué viene este fenómeno? Viene por consecuencia del cambio climático, ya sea periódico de 400 millones de años o ya sea provocado e impulsado por las actividades antrópicas. Entonces, es una situación relevante para la nueva proyección y la nueva concepción de lo que viene a ser el uso de los recursos hídricos. ¿Ya? Por otra parte, si vemos este siguiente cuadro, el 36% de la población mundial tiene, es latente ese problema, tiene en la actualidad ese problema del estrés hídrico por falta de agua o por falta de precipitaciones. Y bien lo decía la ingeniera, que me antecedió con un comentario, el desierto de Atacama es uno de los desiertos más secos del mundo, es decir, que la precipitación en muchos años es cero. Generalmente llueve, hay una frecuencia de lluvia en el desierto de Atacama de aproximadamente 8 a 9 años que caen gotas de agua. Entonces es uno de los lugares más áridos, está considerado como uno de los lugares más áridos, ¿no? Bien, entonces aquí viene una pregunta, ¿no? De lo que vendría siendo el estrés hídrico. Ya se tiene esa palabra, esa frase, que en el 2016 nosotros no lo conocíamos, los bolivianos, específicamente los paceños, no conocíamos esa situación del estrés hídrico, hasta que llega el 2016 y hubo ya
digamos, un racionamiento de agua en nuestra sociedad, en nuestra población. Ese racionamiento de agua nos ha producido una gran pregunta, y esa gran pregunta es ¿por qué tenemos ese racionamiento de agua y cuál es la situación que vamos a sufrir las personas en lo futuro? Y específicamente por la falta y la cantidad mínima que se está reduciendo paso a paso. Y con ello lleva un fenómeno más grande, que son el cambio climático producido por muchos factores. Ese cambio climático hace de que la época de sequía se acentúe y la época de lluvia también se acentúe. Entonces, ahí va otro cambio más, de acuerdo a la investigación hídrica y la investigación hidráulica, de que el estrés hídrico no solamente viene por la falta de agua o la falta de precipitaciones, también viene por el exceso de precipitaciones. ¿Ya? Entonces, dentro de ese contexto, ya podemos ir viendo lo que es un balance hídrico a nivel periódico. Existe temporalidades de lluvia muy alta. ¿Qué quiere decir? Es que en pocos días llueve lo que tenía que llover todo el año. Y eso hace de que nuestras sequías sean más extensas y ahí vulneramos directamente la producción alimentaria. Y en nuestra región, algunos datos que hemos obtenido con algunos colegas de otros municipios, otros investigadores, pues nos ha llevado a predecir, por ejemplo, este año que vamos a tener un año de sequía. Parece a veces absurdo porque estamos viviendo todos los días de lluvia en la ciudad de La Paz, pero todo ese balance, lo que tenía que llover, toda esa temporalidad para las cosechas, para el mejoramiento de cosechas, mejoramiento de cultivos, mejoramiento de sembradíos, estamos haciendo el estudio en el que toda esta lluvia, ¿no? Nos refleja este estudio de que toda esta lluvia se está acumulando en pocos días, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo con las frases, ¿no? Con las frases nuevas que la sociedad, que la humanidad ya tiene que pensar en vivirlas. Tenemos que empezar a convivir con esos fenómenos naturales que nos van a causar mucho problema. Bien, acá tenemos un cuadro, muchas veces los profesores en el colegio, incluso en la universidad, ¿no? En otras universidades, pensaban y decían que el planeta Tierra es más agua que suelo. Esa es una gran mentira. Algunas veces nos confundimos de la cantidad de agua o la cantidad de agua que recubre el planeta. Es muy diferente recubrir un manto de agua al planeta que la cantidad de agua que tiene toda esa masa que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces ahí vemos que las aguas continentales, ¿no? Si se puede observar que hay una pequeña circunferencia, una pequeña esfera, perdón, bastante pequeña, y ese es el agua dulce. Y esa gota que es un poquito más grande, esa gotita que es un poco más grande, representa el volumen de agua, el agua salada, ¿no? Y bien, esta gotita tan pequeña, ¿no? Esta gota tan pequeña de agua, aún así, la accesibilidad para el consumo humano está en el 1%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el planeta Tierra tiene un déficit hídrico. Tenemos demasiada población que alimentar, demasiada producción para producir ese alimento que no está a la par
de la demanda y la oferta hídrica. Y eso es muy riesgoso, eso es muy peligroso. Y si podemos decir que se acentúa más con los cambios climáticos, ahí vamos a tener un serio problema social, porque en lugares donde nosotros teníamos, me refiero al planeta Tierra, exceso de recurso hídrico, ahora vamos a ir disminuyendo. Entonces, los estudios que se realizan, especialmente en Bolivia, son muy vagos, muy poco, es demasiado poco, valga la contradicción. Estamos ante una situación que nos puede costar muy caro en lo futuro. Producto de ello, un ejemplo de ello, ¿no? Ahí tenemos la estadística del porcentaje, ¿no? En la pantalla, los datos mundiales respecto a los porcentajes mundiales de la cantidad de agua, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El 97% que es salada, ¿no? Y el agua dulce es el 2.5%. Y miren, los lagos y los ríos es un 0.3%, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y les decía, ¿no? Paralelamente, en nuestra cuenca, que está muy cerca a la cordillera occidental, vemos que los espacios de glaciares que cubren la cuenca alta de la cordillera se está deshielando y cada vez tenemos los nevados más cafés y menos blancos. Entonces son indicios, digamos, situaciones que nos llevan a hacer un análisis de cómo está yendo el cambio climático y tenemos que tener acciones, tenemos que ir pensando en acciones para contrarrestar, mitigar y ser resilientes hacia ese cambio climático. ¿Ya? Por otra parte, ¿no? Cuando hablamos de Bolivia y hablamos ya de lo que es el manejo hídrico, ¿no? Para observar y tener un análisis mucho mejor, mucho más profundo de una situación de inversión de recursos, no vamos a ver a Bolivia bajo el mapa político que tenemos. Y por eso propongo, por ejemplo, en esta diapositiva, y dice, se manejan los recursos hídricos a nivel departamental. Mucha gente y muchos profesionales piensan que sí, pero la verdad es de que no se maneja departamentalmente porque el manejo departamental es simplemente una división política. Los recursos hídricos se manejan por cuencas. Entonces, en el país tenemos que tener una idea clara, una idea muy clara y políticas muy claras para conservar ese recurso hídrico que proviene del ciclo hidrológico, que proviene del ciclo hídrico, ¿no? Y esta agua, que es una transformación física, y tenemos el líquido elemento gracias a las precipitaciones, no pueden ser administradas de manera departamental, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde ese enfoque, Bolivia, al verse amenazada con la falta de recurso hídrico, realiza ya el enfoque de la división del mapa político de Bolivia y lo va dividiendo en cuencas. De julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. ven y súmate a esta hermosa iniciativa. Junto al TIBU TV estaremos regalando bolsas reutilizables. Acompáñennos.
Porque somos responsables del medio ambiente. Cada pequeña acción suma y nos acerca a un futuro más sostenible. Hagamos del planeta un lugar mejor para las generaciones futuras. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Las cuencas ya manejan la dirección que tiene el agua de manera natural. Y en Bolivia, la manera más adecuada de manejar y administrar el recurso hídrico está en función a un plan de cuencas principales o cuencas estratégicas, ¿no? Esas cuencas estratégicas nos lleva a hacer el manejo de las aguas para que estas aguas sean resilientes y podamos cumplir, ¿no?, los objetivos del desarrollo sostenible, en este caso, que uno de ellos es la seguridad alimentaria, que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las cuencas, con la población, con la demografía, esas cuencas en las que están inmersas muchas ciudades, tienen pues bastante demanda hídrica. Y esa demanda hídrica tenemos que ir viendo el balance para el mejor uso posible. En este sentido, las cuencas principales de Bolivia son tres, ¿no? Son tres principales. Y podemos hacer una pequeña analogía de lo que es una cuenca, ya que nos permite simplemente el nombre de decir de que una cuenca es como un recipiente que tiene una desembocadura a un océano o una desembocadura en el que varios afluentes, varios ríos aportantes llegan a conducir ese líquido, ese cauce de líquido, esa carga hídrica a lugares más bajos. Y en ese camino, ¿no?, en ese camino de cuenca alta, cuenca media, hasta cuenca más baja, esa agua tiene que ser utilizada de la mejor forma. Entonces, si hablamos del manejo de las cuencas, este es el mapa principal que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos, como ya había comentado, tres cuencas principales: la cuenca amazónica, la cuenca endorreica o lacustre y la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Y esas cuencas, bueno, las dos que están más al norte y al este, la cuenca Amazonas y la cuenca del Plata, desembocan ya hacia el Océano Atlántico. Y la cuenca endorreica del altiplano no tiene salida, ¿no? Entonces, ese es el mapa específico para hablar ya de la sostenibilidad hídrica. La sostenibilidad hídrica se empieza a hablar, perdón, a través ya de este mapa que nos va a ir direccionando el escurrimiento de estas aguas hacia tierras bajas. Bien, entonces, todo ese manejo de agua, todo ese manejo del recurso hídrico, no lo puede hacer una sola persona. La Constitución Política del Estado menciona que todos los recursos naturales son administrados por el gobierno central. Además, que el manejar una cuenca de tanta envergadura, de tantos kilómetros cuadrados, no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque cada una de esas cuencas tiene la participación de muchos departamentos, muchas poblaciones, muchas ciudades y muchos municipios, ¿no? Entonces, Bolivia, como tal, ya empieza a ordenarse y administrar ese manejo de las cuencas. ¿Y cómo se maneja? A través, ¿no?, de una política nacional. Y esa política nacional ya empieza también a generar recurso económico.
a generar recursos económicos para hacer de que esas cuencas sean resilientes y que esas cuencas sean productivas. Entonces logramos cumplir los objetivos del desarrollo sostenible a través de estas políticas nacionales. Bien, si seguimos avanzando, en nuestro país las cuencas se organizan, ¿no? Se organizan de acuerdo a una cabeza principal, que en este caso es nuestra cabeza ministerio, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Luego viene el Viceministerio de Recursos Hídricos. Y esos recursos hídricos también son manejados con programas, y estos programas tienen muchos proyectos para que puedan ser efectivizados en los municipios y antes en las gobernaciones. Estas gobernaciones también trabajan con los municipios de acuerdo a las necesidades y las presiones que tengan para un buen uso del recurso hídrico. ¿Ya? Y por último, tenemos las organizaciones sociales que coadyuvan con si se puede llamar así, el diagnóstico de todas estas comunidades, todas estas organizaciones sociales realizan un diagnóstico para ver cómo van a ser utilizadas esas aguas y ese recurso hídrico. Esta es digamos, la pirámide de jerarquía de la organización de una gestión con enfoque a cuencas. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los componentes que se realizan y que son más importantes, que se abordan de manera inmediata, ¿no? Para hacer un plan nacional de cuencas, ¿no? Lo más importante es la promoción de planes directores. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuencas son tan grandes que se tienen que ir subdividiendo para obtener y tener mayor control y administración en los recursos, tanto en los recursos que se van a invertir para que estas cuencas sean bien manejadas, como también la resiliencia y el manejo como tal para la aplicación del agua que se va a utilizar en cada una de las cuencas y en cada uno de los lugares en los que se va a utilizar ese recurso hídrico. ¿Ya? La implementación, por ejemplo, de los proyectos de la gestión integral de recursos hídricos y el manejo de microcuencas, ¿no? El manejo de cuencas como tal. Luego viene la gestión de riesgos. Y eso es lo que mencionaba en el inicio de la exposición, ¿no? Que la gestión de riesgos hidrológicos están bajo dos aspectos, los que más son conocidos en Bolivia. Lo que estamos viviendo, exceso de agua, exceso de lluvia, y eso nos produce bastante pérdida de cultivos. Y por otra parte, la prolongación de la época seca, que nos produce la pérdida, ¿no? La pérdida de cultivos en nuestras áreas de cultivo, en nuestras áreas de producción agropecuaria. Por otra parte, cuando hablamos de agua, siempre vamos a ver cantidad, un análisis cuantitativo, y también vemos el análisis cualitativo. Y tenemos un dato en el que es muy lamentable este dato, porque todos nuestros ríos están contaminados. Estoy hablando de los ríos principales. Y muchos de los grandes aportantes también están contaminados. Entonces estamos viviendo una crisis hídrica que no la sentimos porque nuestra población, en función a la cantidad de superficie que tenemos, todavía no es muy alta. Nuestra densidad poblacional en Bolivia es baja.
pero sí vamos a ir sintiendo en la medida de que el recurso hídrico baje de caudal, baje de cantidad y la población aumente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿no? Luego, vemos como un componente primordial para lo que es un manejo de cuenca estratégica, la implementación, ¿no? de las cuencas pedagógicas, que hace referencia a al empoderamiento del diagnóstico de cómo están nuestras cuencas, nuestros ríos y la precipitación, ¿no? Por otra parte, también un plan tiene que promover un desarrollo institucional para fortalecer, ¿ya? Para fortalecer todas esas capacidades, ¿ya? De manejo de cuenca y del manejo del recurso hídrico en nuestras poblaciones. Bien, las presiones de una cuenca, las presiones de una cuenca con un enfoque ambiental, haciendo una crítica ambiental y una crítica social, generalmente son de degradación de suelos, cuando existe mucha sequía, cuando los tiempos de sequía son bastante prolongados. Algo que es muy penoso es la depredación de los bosques, la tala indiscriminada de los bosques. Esa es una presión y un problema gigante que tiene una cuenca. Por otra parte, en las épocas de lluvia tenemos las inundaciones, ¿no? Las inundaciones y en contraparte las sequías. Y también algo que se puede ver, las personas que vivan, que participen acá, las personas que viven por Río Seco, las personas que viven muy cerca al río Choqueyapu, por Achachicala, por la autopista, y muy cerca de Miraflores también, del río Orcojahuira, podemos ver ya una triste imagen viendo la contaminación de los ríos, ¿no? Las descargas que tienen las fábricas, las curtiembres, los productores de, de cuero. Entonces, en el Alto, por ejemplo, en la cuenca del río Seco, en la microcuenca del río Seco, hay más de 26 curtiembres ilegales y vierten esas aguas en el río Seco y eso se va hacia el lago Titicaca. Entonces, son situaciones muy penosas que hay que considerarlas. Hola, soy Vale y me encuentro en la unidad Los Andes, subsede del Alto de la UTB. ¿Quieres conocerla? Acompáñame. Contamos con una de las mejores infraestructuras de la ciudad del Alto, ambientes cómodos y sobre todo seguros para nuestros estudiantes. Para nosotros lo más importante es la práctica y por eso tenemos áreas designadas donde tú puedas explotar tu creatividad. Después de tanto estudiar, es importante que te tomes un descanso y por eso tenemos estas áreas para que tú puedas compartir con todos los estudiantes de nuestra familia UTB. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo II, final Los Andes. Acá se encuentran nuestras oficinas donde te brindaremos la mejor información. ¡Te estamos esperando! Bien, también es bueno mencionar, ¿no? También es bueno mencionar de que el manejo de cuencas, de las tres cuencas principales, no se las puede realizar individualmente. Se tiene que ir parcelando, se tiene que ir dividiendo de acuerdo a la escorrentía que tiene esas aguas de precipitación. Por eso se realiza el enfoque a cuenca y se subdivide esas cuencas, macrocuencas, en pequeñas cuencas, entre comillas, que abarcan también como
por ejemplo, la cuenca Catari o la cuenca del Río Grande, ¿no? Que es la número 21, abarcan bastantes departamentos, ¿no? No son cuencas que están en un solo departamento. Por ello, por eso pusimos la diapositiva de los departamentos. Los departamentos no manejan cuencas. Manejan cuencas la pendiente, la fisiografía, la topografía de cada una de estos espacios geográficos, donde tenemos la situación de el direccionamiento de las aguas, ¿ya? En este caso tenemos 25 cuencas estratégicas, ¿no? La del Madre de Dios, la del río Mamoré, la del río Grande, el río Mauri, el Ichilo, ¿no? El Guadalquivir, el Chojimayu, ¿no? Después el Acero, el Araque, y bastantes, ¿no? Y entre ellos la que tenemos más cerca es la cuenca Catari, ¿no? Que vamos a abordar también en unos minutos. Entonces, se subdivide el recurso hídrico, la administración del recurso hídrico, a través de un manejo de cuencas integradas. Bien, si hacemos un análisis y un estudio, un pequeño estudio de caso, ¿no? Lo que les decía, en la cuenca del Río Grande, que empieza en Cochabamba, pasa por Chuquisaca y se va hacia la parte baja de Santa Cruz, ¿no? Hace una especie de giro, ¿no? Y es una de las cuencas más grandes y que tiene mayores problemas en la actualidad. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas específicos en esta cuenca, ¿no? Tenemos erosiones en la cuenca alta, ¿no? En la parte alta, en lo que es Chuquisaca, en lo que es parte de Cochabamba, tenemos lo que es los procesos erosivos de degradación, ¿no? Luego tenemos mucha tala indiscriminada, mucho depredación de recursos maderables, ¿no? Tenemos también las condiciones climáticas desfavorables. Y eso es producto de la sequía, ¿no? Y con la tala indiscriminada retardamos mucho el ciclo hidrológico. Entonces ahí ya se nos suma un problema más, ¿no? Y por lo tanto tenemos escasez de agua y la producción agropecuaria, del ganado vacuno, etcétera, la producción forrajera para alimentar ese ganado baja, ¿no? Entonces ahí ya vemos que el problema de las cuencas son generadas también tanto por la naturaleza como por actividades antrópicas. Veremos la parte de esta cuenca, la cuenca baja, ¿no? Que también tenemos bastantes problemas, donde se sigue deforestando, ¿no? Ya muy cerca al Parque Caía, al área protegida Caía, se sigue deforestando y estamos perdiendo más espacios boscosos naturales y ganando mayor cantidad de áreas de cultivo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Tampoco es ganar por ganar para tener la seguridad alimentaria. No, no, te tiene que llegar a un punto de equilibrio para que esta situación sea sostenible. ¿Listo? Por otra parte, en época ya no de sequía, sino en época de lluvias, de precipitaciones, tenemos también inundaciones, ¿no? Y lo que les decía, la expansión de la frontera agrícola. Entonces, vamos viendo que los espacios de cuenca, vamos viendo y teniendo muy en cuenta de que estos espacios de cuenca son los que manejan en realidad la producción, ¿no? No la división política de Bolivia, no, sino los espacios de cuenca, la delimitación de cuenca, hacen de un país productivo o un país que tenga déficit en producción. ¿Ya? Por otra parte, ¿no? Vemos igual en la parte, en tierras bajas, por el exceso de lluvia, vemos claramente cómo hay estos derrumbes, ¿no? Entonces son
presiones naturales y del cambio climático en el manejo de las cuencas. A esto le llamamos presiones, ¿no? A esto le llamamos la situación de tener resiliencia de acuerdo a todo lo que nos viene afectando, ya sea cambios climáticos, ya sea deforestación, ya sea inundación, etcétera, ¿no? Tenemos esas presiones en las que se tiene que trabajar. Y ahí entra el ingeniero en ecología y medio ambiente, el ingeniero especialista. ¿Por qué? Porque va proponiendo proyectos, va proponiendo programas de acuerdo a los lineamientos de estos planes de gobierno. ¿Listo? Seguimos viendo algunas afectaciones. Ya vemos acá en los daños de la cuenca Catarí, ¿no? De que en esta época del año, ese mal manejo de las cuencas, esa, tal vez, discúlpenme, esa inoperancia de manejar los recursos económicos, hace de que los ríos sobrepasen, ¿no? Sobrepasen la capacidad que tiene el suelo, ¿no? Y los contenedores del suelo hacen de que haya desbordes. Y estas son las consecuencias. Esta fotografía está tomada hace una semana o unos 8 días aproximadamente, y esto ya es por la cuenca Catarí en el municipio de Pucarán, ¿no? Esta es la misma foto con diferente ángulo en el que vemos, ¿no? Esta cárcava que se ha abierto, producto del lavado del agua que ha lavado todo este suelo. Y bueno, vemos también que hay obras que no están bien realizadas, ¿no? Entonces, todo esto se va sumando a los riesgos por desastre. Entonces, aquí también ya vemos que hay poblados que están inundados. Tal es el caso de Chojasibi y la comunidad Coana, también en la bahía Coana, ¿no? Que tenemos bastantes problemas ahí. Por otra parte, miren, algo que es muy lamentable, se puede observar aquí que los productores ya han perdido la cosecha de papa. Este es un sembradío de papa, ¿no? Que está en Coachijo, muy cerca de Pucarani, casi al frente de la parte de Catavi, que es colindante con el municipio de Laja. Entonces, todos estos suelos ya han sido anegados, están saturados de agua, por lo tanto, esa producción de papa, el enraizamiento, va a haber la parte radicular de la planta, va a tener mucha saturación de agua e incluso se va a podrir. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que ir, perdón, que se tiene que ir cosechando ya este producto para que no se pierda en su totalidad, ¿no? Entonces, estas son las afectaciones, ¿no? Las afectaciones que son muy, muy complicadas para la economía. Bien, seguimos viendo afectaciones de estrés hídrico. Hay un estrés hídrico no por la ausencia de agua, sino por el exceso de agua, ¿ya? El estrés hídrico también es por la cantidad de agua, ¿no? Y aquí vemos la parte de infraestructura hídrica, ¿no? Por estos contrafuertes de gavión que ya se han perdido. Va a ser muy difícil ya volverlos a ponerlos en su sitio. Es un trabajo más grande, y aquí hay la afectación a este puente, ¿no? Y todo esto nos va a afectar a la producción alimentaria. Estas son las razones por las que deberías estudiar en la UTB. Por las becas, por ejemplo, a mí me interesa mucho la beca Deportes, que cubre el 100% de la carrera, y yo, por ejemplo, estoy interesado en la ingeniería de sistemas y también estoy interesado en el deporte. Mis razones son para mejorar, entrar a esa universidad y estudiar diseño gráfico. Te ayudan
para conseguir trabajo después de la universidad. No, o sea, no se olvidan después de ti, te enseñan. Me gustó su plan de trabajo y la manera en que te explican en cada proceso que te van a dar y la confianza que te dan para explicarte. Y yo creo que es una buena universidad. Su variedad de carreras, porque tiene un buen sistema de becas. Para empezar, sus horarios, y se ve que la gente es muy alegre en este ambiente. Porque tiene muchas actividades, tiene muchas carreras y sus horarios también me da por la variedad de carreras, las oportunidades que te dan para hacer prácticas, el trabajo que te aseguran. Los viajes, sí, los viajes, también las becas que son muy buenas y que apoyan al deporte. Que tienen un buen lugar para estudiar, tienen buena instrumentaria, muchas cosas buenas. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional y en la UTB. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional en la UTB. Voy a ser un gran profesional estudiando en la UTB. Ahora quiero saber tus razones para estudiar en la UTB. Cuando hablamos ya de gobernanza hídrica, podemos decir que la gobernanza hídrica es un conjunto de factores de aprendizaje, ¿ya? Es un conjunto de factores de aprendizaje de las experiencias que estamos viviendo y de no caer, ¿no?, en la situación de que no nos interese estos fenómenos que son muy complicados, porque esto hace que baje la economía, esto hace que se reduzca la producción, y automáticamente esa reducción de producción va a afectar a la economía nacional. Entonces, el manejo de cuencas tiene que tener como base, uno, analizar los cambios climáticos. Dos, realizar un plan a nivel nacional sobre gobernanza hídrica. ¿Qué es lo que vamos a ver en la gobernanza hídrica? El balance hídrico, el cuánto nos llueve y el cuánto necesitamos de esa lluvia y qué medidas vamos a tomar referente a ello. Analizar y tomar en cuenta los cambios climáticos. ¿Y qué quiere decir este cambio climático? Lo que ha llovido en 2, 3 meses, ahora me va a llover en un día y me va a poner en aprietos porque me van a destrozar ciudades enteras. ¿Que ya lo estamos viviendo? Sí, ya lo estamos viviendo. Es el caso de Llojeta, hace un mes, que ha costado, no sé, una vida y no sé cuántas casas, ¿no? Y también ver la resiliencia a través de la gestión de riesgos, ¿no? La aplicabilidad que se tiene utilizando la ley 602 y también analizar cuál es el riesgo máximo, el riesgo latente y el riesgo que se va a producir en 10 años, en 20 años, a largo plazo, que son situaciones estratégicas. Preguntarnos, ¿tenemos la economía para soportar estos riesgos? ¿Tenemos la economía para soportar estos cambios climáticos? ¿Hemos realizado el balance hídrico para saber cómo vamos a actuar? Entonces, todo aquello pues tiene que ser bien estudiado, ¿no? Y como un efecto, si realizamos una buena gobernanza hídrica, cuando hagamos una buena gobernanza hídrica, pues vamos a tener claramente el cumplimiento de las ODS y también vamos a cumplir con la seguridad alimentaria y vamos a cumplir con el vivir bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que no se está haciendo? No estamos utilizando las normas bolivianas. Los proyectos, y es algo que es alarmante en la administración pública, es la falta de uso de esta normativa. No la estamos cumpliendo. Nuestras obras civiles, nuestras obras hidráulicas, las estamos haciendo sin ningún control de calidad. Las estamos haciendo con el menor precio,
Estamos siendo muy mezquinos y por eso hay esos problemas. Por eso se cae el puente de Santa Bárbara. Por eso se cae este otro puente que hemos visto en la cuenca Catari, en el municipio de Pucarani. Entonces son estos problemas que tenemos. Esa gobernanza hídrica también está dentro de la aplicabilidad de la normativa, ¿no? Es muy importante realizar eso, esa aplicabilidad. Por otra parte, hay un déficit de obras, ¿no? Como estas tomas directas en ríos. No existe. Les pongo un estudio de caso. Caranavi. Yo tuve la oportunidad de ir algunos meses a Caranavi y en Caranavi es una ciudad muy hermosa, pero no tiene agua. Es una ciudad que está aproximadamente a los 32 grados centígrados promedio, 29 grados centígrados, es totalmente cálida, tropical, pero la gente no tiene agua. Entonces sí se nota ese déficit de agua y tiene dos ríos, el río Yara y el río Coroico, y los dos ríos están contaminados. Y la pregunta es, ¿tenemos gobernanza hídrica? ¿Existe la gobernanza hídrica? ¿Podemos realizar estas obras de toma? Estas son obras que están, las que se ven en la pantalla, son obras que están en Cochabamba, están realizadas en Cochabamba, ¿no? Y vemos la parte de esas obras de toma que hacen una absorción directa de las aguas de un caudal fuerte como son estos ríos. Entonces, ahí está el problema. Ese manejo de cuenca, hemos visto la situación del déficit mundial del agua, el manejo de cuenca, cómo está estructurado nuestro país. Y vemos si estamos haciendo una buena gobernanza o no. ¿Son términos nuevos? Sí, pero tenemos que aplicarlos. Esos términos nuevos tenemos que realizarlos y tenemos que tener la conciencia clara de hacer buenos proyectos para tener buena gobernanza a nivel de cuencas estratégicas y de pequeñas cuencas que nuestros municipios están viviendo de esas cuencas, regando sus parcelas de esas cuencas, ¿no? Este tipo de obras tenemos que ir impulsando para tener una buena gobernabilidad, tanto en producción como en seguridad alimentaria y como también en consumo humano, etc. El agua nos brinda diversos tipos de beneficios. Este es otro tipo de manejo de recurso hídrico, las galerías filtrantes. Entonces, todas estas obras son sostenibles, ¿no? Porque son amigables con el medio ambiente y producen un beneficio. Pero no veo en estos años de ejercicio profesional, sin importar qué tipo de gobierno esté, no hay una consolidación a nivel cuenca de estas obras. Los atajados que se hacen son de tierra, pero no tenemos obras estrella como estas, como la que se puede hacer en Caranavi, para que la gente tenga no agua 1 hora al día o 2 horas al día, tenga agua 24 horas al día y logremos el vivir bien, ¿no? Después, otro tipo de estructuras son las presas o diques derivados, ¿no? O estructuras derivadas, ¿no? Que también, por ejemplo, en el primer cuadro, esa estructura de captación de agua hace de que el río siga su curso y de que parte del agua que se necesite la vamos a utilizar sin atentar contra el medio ambiente, sin atentar contra la fauna y la flora que tenga ese río aguas abajo. Entonces somos resilientes, entonces somos también sostenibles y cumplimos con la normativa ambiental, ¿no es cierto? Entonces son esas situaciones, ese es el final de la exposición, que nos lleva, ¿no?, a tener una resiliencia hídrica, y es una opción. Ese término
de gobernanza hídrica es un tema que ya es un término que ya tenemos que ir apropiándonos los nuevos ingenieros que sean del rubro, ingenieros civiles, ingenieros en ecología y medio ambiente, que nos da la universidad, ya tenemos que ir viendo específicamente y estudiando estos temas como propuesta de universidad para solucionar problemas del país, solucionar problemas de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, son esas diapositivas que he preparado con mucho cariño, con mucho respeto, y bueno, les agradecería a todos los que están ahí presentes por su participación. Si hay alguna pregunta sobre lo que se ha expuesto o tal vez alguna inquietud, a sus órdenes, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta que tengan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Alguna duda, consulta? Sí, por Ya favor, buenas noches. terminando. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas noches, claro que sí. Muy buenas noches. Ingeniero Manzaneda, primero felicitarlo por su exposición. Una pregunta nada más. Usted mencionaba que el río Yara y el río Caranavi tienen bastante contaminación. Si usted fuese tan gentil de explicarnos o mencionarnos cuáles son los tipos de contaminación que tiene y cuáles serían las principales fuentes, por favor. Gracias. Ya, perfecto. El río Coroico, va hasta lo que es Guanay, ¿no? Nos llega hasta Guanay, hasta lo que es Teoponte, se une también con el río Caca. eh, pero el río Coroico viene a partir del río La Paz, ¿no? De la cuenca, una aportante es la cuenca del río Irpavi y de los 300 y tantos ríos que tenemos en el área metropolitana de La Paz, ¿no? Entonces, toda esa carga de casi 1 millón de personas llega, ¿no? A través del río Choqueyapo, el Cojahuira, el río Achumani, el río Irpavi, baja hacia la cuenca Coroico. Es un aportante de la cuenca Coroico, ¿no? Esta cuenca Coroico lo maneja Cáritas Bolivia, y según los datos del manejo de cuencas de Cáritas Bolivia, pues tiene una carga altísima, ¿no? Biológica, que ha superado ya los niveles del DBO5 en lo que es la parte paramétrica de contaminación, de la demanda biológica de oxígeno a partir de los 5 días. Tenemos bastantes colis fecales. El río Yara, que es un afluente que viene también aportando hacia la cuenca Coroico, en el mismo Caranavi, todos los alcantarillados, ¿no? De la parte del ingreso a Caranavi, desde el puente panamericano hacia arriba, hay bastantes hoteles, todos, y una ladera que su desembocadura de alcantarillado va directo, ¿no? Hay una descarga directa de alcantarillado. Eso hace de que la parte turística de Caranavi, ¿no? Que es la avenida, la avenida Circunvalación, sea pues, tenga unos olores digamos, de materia orgánica muy podrida, ¿no? Entonces es muy alcalina, digamos, esa agua, y tenemos esa contaminación directa. Del Yara es directo de las zonas de Caranavi que desembocan su alcantarillado. Y del río Coroico, pues es la acumulación de aguas de muchos años. Y se sigue acumulando porque no tenemos un apetar en La Paz, carece de un apetar de río, no hay ningún emisario, de alcantarillado que nos lleve a una petar, una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, hay una propuesta también, bueno, la vía hasta hace unos meses, hasta el 2024,
de una empresa que es también paralela a lo que es Doppelmayr, que es la empresa del teleférico. Es una empresa austríaca que es especialista en plantas de tratamiento de río, no plantas de tratamiento de alcantarillado como es Puchucollo, por ejemplo, ¿no? Que es planta de tratamiento de aguas negras y aguas grises, ¿no? Entonces, la propuesta como profesional como de la Universidad Tecnológica Boliviana sería de implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, pero a nivel de río, no a nivel de alcantarillado. ¿No? Tal vez, ingeniera Escalante, le he contestado su pregunta. Muchísimas gracias, le agradezco, ingeniero. Bueno, entonces con eso podemos dar por finalizada la sesión informativa del día de hoy. Ingeniero Manzanera, agradecerle por su participación como facilitador en este jueves. Y de igual manera a todos los participantes que, bueno, sin ustedes no podría hacer esta sesión. Agradecer a todos los presentes y nuevamente a usted, ingeniero. Bueno, Gracias. muchas gracias y más bien agradecer a la universidad por este espacio que me ha permitido compartir un poquito de lo que hemos vivido y tal vez sentar algunas preguntas, abrir algunas puertas para que podamos hacer investigación, para que los nuevos profesionales que salgan de la universidad también les interese este campo hermoso que es los recursos hídricos, ¿no? Es muy, muy importante hacer ese abordaje. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, eso es lo que se busca. Hacer investigación, tener temas de investigación y que ustedes puedan siempre tener con qué buscar, dónde buscar, qué hacer. Hay tantos temas por hacer y ustedes y todos como ingenieros ambientales o de las diferentes carreras podemos ir colaborando y ayudando. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con eso damos finalizada la sesión del día de hoy. Agradecerles a todos. Muy buenas noches. Gracias, para servir. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.